¿Es la obesidad la principal culpable de las enfermedades crónicas modernas, como la diabetes o el síndrome metabólico? Llevamos años escuchando que estar gordo es la principal causa de todas estas enfermedades, pero creo que hay algunos problemas con esta teoría. Mira, este es un gráfico que muestra la relación entre la prevalencia de obesidad y la prevalencia de diabetes. Vemos que obviamente hay una correlación entre el aumento de la obesidad y el aumento de la diabetes. Pero también vemos que hay poblaciones de obesos que no son diabéticos y de diabéticos que no son obesos. India y China tienen una prevalencia de diabetes de en torno al 11% y no están obesos, mientras que Estados Unidos tiene una de las tasas de obesidad más grandes del mundo y su prevalencia de diabetes es del 8,9%. ¿Cómo puede ser esto? Vale, problema 1. Problema 2. Vemos que la obesidad en los últimos 40 años está aumentando a un ritmo del 2,78% aproximadamente. Sin embargo, la diabetes para ese mismo periodo está aumentando a un ritmo del 4,08%. Es decir, la diabetes está aumentando a un ritmo más rápido que la obesidad. Vale, problema 3. Este es un gráfico que muestra la variación del número de diabéticos estratificado por el peso. Podemos ver que hay más diabéticos en el grupo de los obesos y que ha habido un aumento del 25% en este grupo. Sin embargo, también ha habido un aumento del 25% en las personas con un IMC normal. Si la diabetes es una manifestación de la obesidad, ¿cómo es posible que las personas con un peso normal lo estén desarrollando al mismo ritmo? Y si la obesidad es la causa del síndrome metabólico, ¿cómo se explica esto? Pues es que en realidad no se puede. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué hace que una persona con un IMC de sobrepeso o obesidad pueda estar sana, mientras que una persona con un peso normal esté enferma? Pues de esto va este vídeo. Mira, esto es lo que te enseñan en la universidad. Primero, te vuelves gordo. El adipocito es el problema. Te vuelves gordo, aumenta tu grasa subcutánea y eso provoca un aumento de las citoquinas inflamatorias como el TNF-alfa y la interleucina 6, que van por la vena porta al hígado. El hígado responde volviéndose resistente a la insulina y aumentando su producción de glucosa, lo cual causa que los islotes del páncreas produzcan más insulina, lo cual provoca más almacenamiento como grasa y se repite el ciclo. Y el músculo también se ve afectado por el camino, pero todo comienza porque te vuelves gordo. Esta es la visión adipocéntrica del síndrome metabólico. Esta teoría en realidad tiene bastante sentido, pero es que hay algunas cosas que no concuerdan. Si el tejido adiposo subcutáneo fuera el causante del síndrome metabólico, podríamos en realidad quitar la grasa y resolver el problema, ¿no? Pues es que tenemos estudios donde se ha hecho una liposucción a pacientes obesos con resistencia a la insulina y tras ello no se ha observado ningún tipo de mejora metabólica. A estos pacientes se les quitaba unos cuantos kilos de grasa subcutánea, porque la grasa visceral y la grasa hepática no se puede quitar con una liposucción. Y si tras quitar unos cuantos kilos de esta grasa la persona sigue teniendo problemas metabólicos, podemos decir que la grasa subcutánea no era la causante de estos problemas. Pero por suerte tenemos una teoría que encaja bastante mejor con la realidad. Los problemas no comienzan con la grasa subcutánea, los problemas comienzan con la grasa visceral y la grasa hepática. Los problemas empiezan cuando el hígado se vuelve resistente a la insulina. ¿Y cómo ocurre esto? Mira, en esta imagen se ve muy bien. En la imagen de la izquierda vemos un hígado sano y a la derecha vemos un hígado graso. Se ven las vacuolas llenas de grasa, los macrófagos y los inicios del daño y la fibrosis. ¿Y qué causa esto? Pues hace 40 o 50 años, si veíamos esto al microscopio, le podíamos echar la culpa al consumo de alcohol. Y por eso se llamaba hígado graso alcohólico. Pero es que hoy en día hasta los niños desarrollan hígado graso y no toman alcohol. Pero lo que sí toman es más azúcar que nunca. Ya hablamos en otros dos vídeos de cómo la fructosa y el alcohol se metabolizan en el hígado de una manera prácticamente idéntica, produciendo un montón de grasa e inflamación. Vamos a ver unos escáneres para ver mejor esto del hígado graso. Mira, esto es una resonancia magnética de una persona con sobrepeso y metabólicamente sana. Podemos ver los michelines a los lados, pero esto no nos importa porque es grasa subcutánea, es grasa por debajo de la piel y fuera de la pared abdominal. Mira al hígado, que es más importante, un 2,6% de grasa. Esta persona está sana porque su hígado está sano. Ahora miramos a este otro. Este pesa lo mismo que el primero, pero su hígado tiene un 24% de grasa. Esta persona tiene hígado graso y probablemente tenga síndrome metabólico. Y ahora miramos a este último. Este ni siquiera está gordo, este no tiene michelines, pero su hígado tiene un 23% de grasa. Esta persona no está gorda, pero tiene los mismos problemas que el segundo porque tiene la grasa en el hígado y alrededor de los órganos. Entonces se diferencia muy bien.
delgado y enfermo, gordo y enfermo, gordo y sano. Incluso tenemos un nombre científico para esto, se llama TOFI, que son las siglas en inglés de Thin Outside, Fat Inside, que significa delgado por fuera y gordo por dentro. Y yo te pregunto, ¿eres un TOFI? ¿Cómo puedes saber tú si eres un TOFI? Pues es que hay algo que nos informa mejor, que tu peso, tu IMC o tu tanto por ciento de grasa corporal de lo que está pasando en el interior. Y es la relación entre el perímetro de tu cintura y el perímetro de tu cadera, lo que se llama el índice cintura-cadera. Mira, en este estudio con más de 27.000 personas seguidas durante 20 años, nos dice que de todas las medidas que le podemos hacer al cuerpo de alguien, ya sea el peso, la altura, el IMC, de todas las medidas, el índice cintura-cadera es el que mejor nos informa del riesgo de enfermedad hepática. Y este además es independiente del IMC, lo cual ha sido además corroborado por otros estudios posteriores. Es decir, es más importante tener una cintura más estrecha que tus caderas que tener un IMC normal. Y eso nos dice que una persona con sobrepeso y con un índice cintura-cadera bajo tiene menos riesgo cardiovascular y menos riesgo de síndrome metabólico que una persona delgada pero que tenga barriga. Pero es que esto ni siquiera es nuevo, los científicos llevan años sabiéndolo, y por eso dentro de los criterios de síndrome metabólico no está la obesidad o el IMC elevado, sino el perímetro abdominal aumentado, que nos indica la acumulación de grasa en la cintura y probablemente alrededor de los órganos. Esto es realmente de los mejores indicadores que podemos tener de que alguien tenga hígado graso. Entonces, para que quede claro, lo que marca realmente la diferencia no es si tenemos grasa, sino dónde está esa grasa. La grasa subcutánea y la grasa visceral son tejidos con características totalmente distintas. Primero, su localización es distinta. La grasa subcutánea se localiza debajo de la piel y alrededor de los músculos, principalmente en el culo, en las piernas y fuera de la pared abdominal, mientras que la grasa visceral se localiza dentro de la pared abdominal y alrededor de los órganos. Segundo, la respuesta que tienen a las hormonas es totalmente distinta. La grasa subcutánea, por ejemplo, tiene un montón de receptores de estrógenos, especialmente la grasa del culo y de las piernas, y por eso las mujeres que tienen unos niveles de estrógenos más altos que los hombres acumulan la grasa principalmente ahí, mientras que los hombres tenemos más tendencia a acumularlo alrededor de la pared abdominal y en la espalda baja. La grasa visceral, sin embargo, tiene más receptores de glucocorticoides, es decir, más receptores de cortisol, y por eso entendemos que el estrés psicológico y los niveles de cortisol elevados de manera crónica aumentan este tipo de grasa. Tercero, estos dos tejidos no tienen la misma sensibilidad a la insulina. La grasa visceral es muchísimo más resistente a la insulina. La insulina en el tejido adiposo no hace lo mismo que hace, por ejemplo, en el músculo o en el hígado. La insulina en el tejido adiposo se ocupa de almacenar los ácidos grasos, los triglicéridos y de impedir su liberación. Entonces, si la grasa visceral es más resistente a esta señal, va a estar continuamente liberando ácidos grasos a la sangre, que además son principalmente captados por el hígado porque toda la grasa visceral drena directamente en la vena porta, que va directamente al hígado. La grasa subcutánea, sin embargo, drena en la circulación general y tiene unos adipocitos mucho más sensibles a la insulina que captan rápidamente los triglicéridos de la sangre, los guardan bien y solo los liberan cuando hace falta. Y cuarto, la grasa visceral produce muchísimas más citoquinas inflamatorias, como la interleucina 6, el TNF-alfa y la proteína C reactiva, debido a que este tejido está lleno de células inflamatorias. Y por eso tu perímetro abdominal es un indicador de tus niveles de inflamación, mientras que tu grasa subcutánea no lo es. Así que entendemos que si tenemos un tejido que está continuamente liberando grasa y moléculas inflamatorias a la sangre, que además se las lleva directamente el hígado porque drenan en la vena porta, pues nos aumenta el riesgo de dislipemia, de hígado graso, de inflamación y de la resistencia a la insulina que viene después. Y recordamos, estos problemas no se producen por la grasa que tienes en los brazos, en las piernas, en el culo o en la espalda baja. Ese es nuestro almacén normal de energía y no tiene absolutamente nada de malo. Los problemas se producen por la que tienes alrededor de los órganos y en el hígado, que no se ve. Vale, ¿y qué podemos hacer nosotros para evitar el aumento de grasa visceral y el aumento de grasa hepática? Pues tenemos que saber que hay algunos factores que no podemos cambiar y otros que sí. Nuestros genes no los podemos cambiar, pero lo que comemos y cuánto nos movemos sí. El primer factor es la genética. La genética nos puede informar de cuál es nuestra capacidad total de almacenar energía en el tejido subcutáneo antes de que se desparrame por los órganos.
Mira, esto se ve muy bien en este ejemplo. En Estados Unidos, con un 37% de obesidad, vemos algunas diferencias genéticas en cuanto a la acumulación de grasa. Por ejemplo, el hígado graso lo podemos encontrar en el 45% de los latinos, el 33% de los caucásicos y el 25% de los negros. Y sin embargo, en la India, con menos de un 4% de obesidad, es decir, 10 veces menos de obesidad, vemos que el hígado graso está en el 38% de las personas. ¿Y esto tiene su explicación? Los latinos, especialmente los mexicanos y las personas del sudeste asiático, los indios y las personas de Bangladesh, tienen unas variaciones genéticas, unos polimorfismos genéticos que les hacen más propensos a acumular la grasa dentro del hígado, en vez de acumularla afuera, como hacen los caucásicos y los negros, que son más propensos a acumularla en un sitio donde no hace daño, en el tejido subcutáneo, alrededor del culo, de las piernas y de los brazos. Por lo que para cuando desarrollamos el hígado graso tenemos generalmente una reserva subcutánea más grande y por lo tanto un IMC más alto. La genética es algo que no podemos cambiar y nos podemos encontrar malos genes en una persona de cualquier procedencia, pero tenemos que saber que los genes no son nada si no les damos el estímulo ambiental adecuado. Una persona con una propensión genética al alcoholismo nunca se va a volver alcohólica si no toma alcohol, y una persona con una propensión genética al hígado graso no lo va a desarrollar mientras no coma mucho azúcar y haga ejercicio. La fructosa del azúcar es uno de los principales actores en el desarrollo de la grasa hepática. Esto ya lo dije en otros vídeos, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos que saber que la glucosa y la fructosa no se metabolizan de la misma manera. El 80% de la glucosa que consumimos la utiliza todo nuestro cuerpo, porque todo nuestro cuerpo puede utilizar la glucosa como fuente de energía, y un 20% de ello aproximadamente lo utilizará el hígado, y la mayor parte de esta va a acabar como glucógeno hepático. El glucógeno es lo que quiere hacer el hígado. El glucógeno no es tóxico y es una buena reserva de energía. Es el motivo por el que los que corren maratones hacen una carga de hidratos antes de ir a correr, para rellenar sus depósitos de glucógeno que puedan luego utilizar como fuente de energía. Y una vez que los depósitos de glucógeno estén llenos, la glucosa sigue este proceso para transformarse en grasa que se pueda exportar y almacenar. La fructosa, sin embargo, es otra historia, porque recordamos que prácticamente solo el hígado puede metabolizarla, y encima tiene un metabolismo totalmente distinto al metabolismo de la glucosa. La fructosa entra rápido al hepatocito, produce una disminución de fosfato intracelular, produce ácido úrico, inflamación, produce un montón de piruvato que sobrecarga la mitocondria y finalmente se producen un montón de ácidos grasos porque se activan las enzimas de la síntesis de grasa. Y con suerte la mayoría de esa grasa se va a exportar fuera del hígado, pero una pequeña cantidad se va a quedar dentro del hígado como una gotita de grasa intracelular, que es lo que acaba provocando el hígado graso y la resistencia a la insulina a nivel hepático. Vale, ya sabemos que la glucosa y la fructosa tienen un metabolismo bastante distinto, pero ¿cómo sabemos que le podemos echar la culpa al azúcar y no a los hidratos de carbono en general? Se supone que también si nos pasamos de glucosa vamos a producir grasa, ¿no? Pues gracias a estudios como este, hechos por el neuroendocrino pediátrico Robert Lustig, al que en realidad debo la idea para este vídeo. Este hombre y su equipo cogió a 45 niños con síndrome metabólico, latinos y negros, que si nos acordamos tenían buenos y malos genes. Pero lo que tenían en común estos niños es que casi un 30% de sus calorías diarias las consumían en forma de azúcar. Así que lo que hicieron en este estudio fue quitarles todo el azúcar añadido. La reducción del azúcar suponía quitar unas 350 calorías diarias, lo cual si hacían durante el suficiente tiempo iban a perder peso, pero en este estudio no querían que perdieran peso, querían demostrar cómo afectaba al metabolismo la reducción del azúcar. Porque si mejoraban bajando de peso, la gente le echaría la culpa a la bajada de peso y no a la reducción del azúcar. Así que esas 350 calorías las sustituyeron por hidratos de carbono normales, las sustituyeron por pan, patatas, pasta, es decir, glucosa. Al final no les daban una dieta perfecta, les daban comida procesada pero sin azúcar, comida para niños. Y lo que encontraron después de 9 días es que todos sus marcadores metabólicos mejoraban. Su glucemia en ayunas, su insulina en ayunas, su tensión arterial, sus triglicéridos y hasta sus enzimas hepáticas. Todo esto sin cambiar las calorías y sin bajar de peso. Estos niños mejoraron su tolerancia a la glucosa, incluso consumiendo más glucosa que antes, debido a que no estaban entorpeciendo la señalización de la insulina en el hígado por culpa de la fructosa. Además midieron su lipogénesis de novo, la generación de grasa por parte del hígado. Estaban produciendo menos grasa, consumiendo más glucosa y las mismas calorías.
¿Y qué pasó con sus depósitos de grasa? Pues su grasa subcutánea prácticamente no cambió porque recordamos que no bajaron de peso, su grasa visceral se redujo un poco, pero su grasa hepática se redujo un 22%. Y a nivel individual, es decir, en cada niño, cuanto más se redujera la grasa hepática, más se mejoraba la resistencia a la insulina. Y todo esto en solo 9 días, imagínate durante años. Robert Lustig en este estudio demostró que podemos revertir en gran medida el síndrome metabólico sin bajar de peso y sin cambiar las calorías, solo eliminando el azúcar de la dieta. Y la visión adipocéntrica del síndrome metabólico no explica cómo esto es posible. Y puede ser que el exceso de grasa en una persona acabe produciendo problemas porque llegue a su límite de almacenamiento de grasa subcutánea, pero lo más probable es que los problemas aparezcan por el camino porque tu hígado se vuelva resistente a la insulina debido a todo el azúcar de la comida procesada. Sabemos que otra de las cosas más importantes para prevenir la resistencia a la insulina es la actividad física. Hay un investigador bastante famoso, el Dr. Jerry Schulman, que es una autoridad mundial en cuanto a la investigación de la resistencia a la insulina, y este hombre, cuando quiere detectar la resistencia a la insulina en humanos para sus estudios, pone la condición de que las personas no sean físicamente activas. Incluso si quiere detectar la resistencia a la insulina en una persona de 20 años, la condición es que esta persona sea sedentaria. Las personas sedentarias y con poca masa muscular desarrollan la resistencia a la insulina mucho antes, por múltiples razones, pero entre ellas está que cuanta menos glucosa sea capaz de absorber el tejido muscular, mayor va a ser la cantidad de glucosa que tenga que ser metabolizada por el hígado, y esto significa una mayor producción de grasa hepática. Por eso, una de las características principales de las personas delgadas con resistencia a la insulina es que tienen extremidades finas, es decir, que tienen muy poca masa muscular en piernas y brazos. Tenemos que entender el músculo como un amortiguador de la glucosa que comemos. Una persona que hace ejercicio puede gastar y guardar mucha más glucosa que una persona que no hace ejercicio. Más músculo significa más capacidad de absorber la glucosa de la sangre, unos depósitos de glucógeno más grandes y más mitocondrias con las que quemar, tanto la glucosa como los ácidos grasos que se puedan generar. Y es que el ejercicio mejora literalmente todos los marcadores de síndrome metabólico. Vale, y por último tenemos que saber que cuando hacemos ejercicio, comemos poca fructosa o hacemos, por ejemplo, ayuno intermitente o una dieta baja en calorías, nos sube una hormona clave del metabolismo energético que yo creo que debería ser mucho más conocida. Y es que en realidad todas las cosas que podemos hacer para alejarnos del síndrome metabólico nos suben los niveles de la hormona adiponectina. La adiponectina es técnicamente una adipoquina, es decir, una hormona liberada por el tejido graso que se ocupa de regular funciones del metabolismo energético. Y como todas las hormonas, en cada tejido o en cada órgano va a tener un efecto distinto. En el hígado, la adiponectina va a reducir la producción de triglicéridos y con eso se va a reducir el riesgo de hígado graso y la producción de VLDL. En el músculo, la adiponectina va a provocar la captación de glucosa y de ácidos grasos, algo parecido a lo que hace la insulina, pero a diferencia de la insulina que provoca el almacenamiento de esta glucosa y ácidos grasos, la adiponectina estimula las enzimas que promueven su utilización como energía, es decir, promueve el gasto de energía en el músculo. En el tejido adiposo favorece el transporte y la acumulación de ácidos grasos desde los depósitos viscerales a los depósitos subcutáneos, es decir, esta hormona se ocupa directamente de reducir la grasa visceral y almacenar esta grasa en un tejido seguro. Y por si fuera poco, también se ha demostrado que esta hormona es capaz de reducir el riesgo de placas de aterosclerosis, de reducir la inflamación y de provocar la apoptosis de algunas células cancerosas. Así que, ¿quieres estar más sano? Pues haz cualquier cosa que mejore tus niveles de adiponectina. Puedes reducir todo lo que puedas tu consumo de fructosa, que literalmente inhibe la producción de adiponectina, o puedes hacer algo que aumente tus niveles de esta hormona, como por ejemplo hacer ejercicio, que se ha visto que puede aumentar los niveles de adiponectina hasta un 260%, pero también puedes hacer ayuno intermitente, hacer una dieta baja en calorías, o comer más algunos alimentos como el café o los alimentos ricos en omega 3 como el pescado azul. Así que como conclusión, hoy en día sabemos que hay cosas mucho más importantes para la salud que tener más o menos grasa subcutánea. Y sí, la obesidad es un problema, pero excepto en casos extremos, las personas van a desarrollar una enfermedad más por falta de músculo que por exceso de grasa. Hacer ejercicio, ganar masa muscular y no comer mucho azúcar es 100 veces más predictivo de una buena salud que estar delgado o tener un IMC normal.
Y es que estoy cansado de ver continuamente comentarios en publicaciones de personas con sobrepeso o simplemente con un poco más de grasa de lo normal que les dicen que se deben centrar en bajar de peso o no van a estar sanos. La grasa subcutánea, los michelines y las caderas anchas no son el problema. Lo es la grasa visceral y la grasa hepática, que no se ve. Así que dejad de una vez de criticar a las personas por su imagen corporal, porque no lo estáis haciendo por su salud, sino porque su imagen no se encaja con el estándar de belleza actual. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Como siempre os voy a dejar toda la bibliografía en la descripción y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta me lo podéis decir en los comentarios. Un saludo.